Hola, ¿cómo están? Para todos y para todas, es un placer de nuevo estar acá con ustedes. Hoy hemos hablado de una crisis tal vez preocupante que aqueja a muchísimas personas hoy en nuestro país. Primero que todo, pues antes de saludar a nuestra invitada, quiero darles las gracias a todas las personas que se han suscrito a este canal. Saben que ustedes, que es un canal de noticias de todos los días que estamos analizando las noticias más importantes con los y las protagonistas de estas noticias. Y hoy hablábamos más temprano con una persona, un paciente que está sufriendo de cáncer y que ya empezó, digamos, a sufrir el tema de la escasez de su medicamento. Y esto le preocupa a muchísimas personas como él, que sufre no solamente de cáncer, sino de otro tipo de enfermedades y que después de que la Cruz Verde haya asegurado que no va a suministrar más estos medicamentos, pues por supuesto esto ha agravado más la situación. A esta hora saludamos a Norma Hurtado, ella es senadora del partido de la U. Muchísimas gracias, senadora, por estar con nosotros. Bueno, María Camila, muy buenas tardes. Un placer estar contigo, con tu audiencia. Especialmente, muchísimas gracias por interesarte en temas tan sensibles para los usuarios y los pacientes del Servicio de Salud colombiano. Senadora, lo primero es, ¿cuál es su primera impresión de lo que está pasando a nivel nacional con toda esta crisis de medicamentos? Bueno, María Camila, mira, la primera impresión es que definitivamente nos dedicamos como a mirar todos los puntos negros que puede tener el sistema de salud, muchos o pocos, pero no miramos la integralidad del sistema de salud. Un sistema que hoy, como tú lo acabas de decir, atiende a pacientes con enfermedades catastróficas, atiende pacientes con enfermedades huérfanas, un sistema que si bien es cierto, no es perfecto, pero es un sistema que hoy presta un servicio. En las regiones donde digamos que hay una mayor posibilidad de acceder a los hospitales y clínicas públicas y privadas, pues es mucho más eficiente. Y en la Colombia profunda hay muchas deficiencias. Sin embargo, al mirarlo en la integralidad, pues es un sistema que funciona. Eh, Mirando esos puntos, el gobierno se ha enfocado en uno solo y el gobierno se ha enfocado en la eliminación de las EPS, porque las EPS pues fueron ese gran compromiso que tuvo el programa de gobierno del presidente Petro con el pueblo colombiano, con el pueblo que lo eligió. Y en ese ir y venir de reforma, de ajuste, de corrección de redacción, de ajuste en la terminología, de ajuste en cada uno de sus artículos de la reforma presentada, se empezó a correr el tiempo y empezaron a detenerse procesos propios de la operación del sistema de salud. Y empezaron a suspenderse pagos que especialmente no son del corriente, o sea, el corriente lo están pagando tal como lo ha dicho el director de la ADRES. Ellos están al día, pero hay otros conceptos que no están al día, María Camila, y eso es lo que hemos dicho en la Comisión Séptima. Mire, precisamente, justo hoy el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo en la W Radio que no hay control sobre los recursos que se entregan a la CPS y que esto ha generado pues problemas en la salud, toda esta crisis de salud y año el presupuesto para la salud aumentó en un 25%, que no se puede estirar más y que si no alcanzan los recursos, pues se tienen que sentar a hacer una reforma para ver cómo se consiguen los recursos. ¿Qué opina sobre estas palabras? María Camila, ayer lo decía una compañera tuya en otro noticiero. Hoy hay una problemática del dengue y ligaron el dengue, que es un tema de salud pública, lo ligaron a hacer la reforma. Si pasa algo en cualquiera de los temas de salud, si ve que es necesaria una reforma. Y yo de verdad que quiero decirte a ti y a quienes te escuchan, yo comparto muchos apartes de la reforma, los comparto y soy consciente de que deben avanzar. Pero lo que no estoy de acuerdo es que, primero, se nieguen deudas pendientes. Nosotros tenemos unas deudas con el no PBS o no POS que tienen que pagarse y tienen que honrarse. Salvaron vidas,
prestaron un servicio, tecnologías nuevas, medicamentos de alto costo, procedimientos de alto costo que salvaron vidas y están pendientes de pago. Y por ejemplo, decíamos en la semana que se aprobó el presupuesto 2024, pedimos un artículo nuevo, María Camila, un artículo nuevo que prolongaba que se realizaran las auditorías a esos pagos pendientes por no POS, porque el plazo se vence este 31 de diciembre del 2023. Sí. No hubo poder, no hubo poder para que el ministro de Hacienda, el viceministro y quienes representaban en esa aprobación de presupuesto al gobierno aprobaran esos no PBS o no POS como los conocemos todos, que aprobaran ampliar el tiempo para hacer las auditorías. Algunas se hicieron en el periodo de Iván Duque, algunas y se lograron pagar, pero María Camila, es imposible pagar lo que no tiene auditoría. Entonces, la pregunta es, ¿esto se hace con intención? Porque muchos de esos servicios fueron prestados. El gobierno dice, no confío en que esos servicios hayan sido prestados. ¿En cabeza de quién reposa la carga de la prueba? Hay un prestador que dice, yo presté este servicio y en cabeza de quién reposa la carga de la prueba para decir, ese servicio no es, ese servicio es una falsedad, están allí asaltando en la buena fe al sistema, pues obviamente al gobierno colombiano, pero no quisieron prolongar los tiempos de las auditorías, María Camila. Sí. ¿Por qué lo hacen? ¿Es de manera intencional? También tenemos, María Camila, de manera tranquila, reposada, se produjo el 50% de la rebaja del SOAT. Hoy hay 800.000 millones de déficit. ¿Quién va a cubrir esa voluntad política que tuvo el gobierno nacional a través de su ministro de Transporte, a través del señor presidente, de reducir el SOAT a 50%? Yo hago una pregunta aquí ante este medio. ¿Cuál fue el análisis técnico, presupuestal, financiero para reducir la tarifa del SOAT? ¿O fue un impulso político para que quienes hoy tienen el servicio, tienen una moto como posibilidad de transporte, fueran adeptos al gobierno del cambio? María Pero mire, Camila. quiero, digamos, como preguntarle ahorita que ya tocó el tema de la reforma a la salud. El ministro de Salud decía esta mañana que esta reforma que sigue su trámite, digamos, en el Congreso de la República, según el ministro, es la solución para que este tipo de problemas entre privados pues no siga ocurriendo y que debe ser el ADRES el que pague directamente a los proveedores y que pues lo que pasa es que acá se le paga la EPS y este decide a quién pagarle. Entonces, la solución, según él, es pagarle directamente a los proveedores. ¿Esa es una solución viable? Mire, María Camila, si la solución fuera solo tener la superadres, como la he denominado yo le preguntaría hoy al doctor Félix, ¿está preparado para hacer las auditorías al sistema de salud de 50 millones de colombianos si no pudo hacer la de la facturación 2019? ¿Está preparado tecnológicamente la ADRES para manejar los billones de pesos que tiene el sistema de salud? ¿Cuenta con todo el recurso humano? Me imagino que las respuestas van a ser sí, sí y sí. Si hoy 1 de noviembre se aprobara la reforma a la salud, yo creo que en menos de 2 años el sistema colapsaría, porque la ADRES tiene que hacer una inversión gigantesca en materia tecnológica, en materia de recurso humano, en mejoramiento de procesos y procedimientos. Y no lo digo yo, María Camila, lo dice el recurso humano que está al interior de la ADRES, lo dicen las personas que han pasado por la ADRES y que saben que en estos meses, en este año y 4 meses que lleva el gobierno del doctor Gustavo Petro, allí no han llegado nuevas tecnologías, allí no ha llegado una nueva capacidad de recurso humano, tampoco se han implementado nuevos programas, nuevos procesos y procedimientos que permitan asumir una carga tan grande como la que hacen hoy todas esas entidades promotoras de salud en todo el país. Yo no creo que sea la gran solución, pero le voy a dejar un punto muy importante, María Camila. ¿Cómo estamos tramitando una reforma a la salud que no sabemos puntualmente cuánto vale?
que hay un análisis del Ministerio de Hacienda que no dejó tranquilo a muchos de los congresistas en la Cámara de Representantes. ¿Por qué no ha habido una discusión financiera de esa reforma a la salud? Y lo más importante, esquivamente en el presupuesto 2024 no se habla de nada de reforma a la salud. Ah, con un argumento, es que se va a implementar en el 2025. O sea que vamos a aprobar en el Congreso de la República de manera irresponsable una reforma que no tenemos la claridad cuántos billones de pesos le puede costar al país. Entonces, Camila, la conclusión de esta congresista que trata de entender el querer del gobierno del cambio. Para Sí. todos es claro en el país, no quieren a las EPS y eso es válido, esa fue su propuesta, pero no arrasen todo el sistema. Y lo más delicado, María Camila, tal vez a usted en este momento no sienta la necesidad de tener una eficiente prestación de servicios de salud, porque no es tu mamá, no es tu esposo, no es tu hijo el que tiene hoy un cáncer, una enfermedad de alto costo o una enfermedad huérfana. Pero quienes sí tienen este tipo de pacientes en sus hogares están preocupados. Es más, ya hace parte de nuestra dinámica diaria compartir con pacientes insulinodependientes y no hay insulina no hay insulina, no les están entregando las insulinas a los pacientes de diferentes EPS. Entonces, estamos llevando esto a una crisis y yo soy repetitiva en una entrevista del presidente Gustavo Petro. Yo quisiera poder conversar con él cuando él dijo ante todos los medios de comunicación, pues si no se hace la reforma, no hay nada que hacer. El efecto dominó y con su mano expuso cómo iban cayendo las fichas de un dominó. La salud no es un dominó, la salud tiene muchísima responsabilidad con la vida de millones de colombianos. Eso así lo veo yo y así voy a trabajar y así he venido estudiando la reforma. Senadora, por último, ¿qué cree que va a pasar con todas estas personas que no han podido recibir medicamento? ¿Cree que a partir de este momento se va a agravar la crisis? ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Bueno, me preocupa mucho la vida de los colombianos, especialmente de quienes sufren enfermedades catastróficas. En la EPS Sanitas, a la que le fue suspendido el servicio de medicamentos, tiene 5 millones de afiliados. Yo ya pedí que me dieran la caracterización de esos 5 millones para saber cuántos son de enfermedades catastróficas, cuántos de enfermedades huérfanas y cuántos de medicamentos de alto costo que tienen que acceder a ellos de manera permanente. Una crisis, María Camila. La respuesta es una crisis. La crisis que anunció la doctora Carolina Corcho, empezando el gobierno del presidente Gustavo Petro, es la crisis que estamos viviendo hoy. María Camila, algo muy especial, y yo le decía a mis compañeros del Congreso que nosotros tenemos que ser voceros del sistema. María Camila, hay unas terminologías que no son muy usuales en todos los colombianos. Presupuestos máximos, pongámonos de acuerdo. ¿Cuánto se debe de presupuestos máximos? ¿El gobierno del cambio tiene dudas? Conciliemos, pague lo que usted cree que es verdadera prestación de servicio y niegue lo otro, pero haga la auditoría y pague lo que porque eso oxigena el sistema. Pague el déficit que tiene frente a la disminución del 50% del SOAT. Eso es oxigenación para el sistema. Pague igualmente migrantes, población migrante. Pague la población migrante. Por favor, los departamentos necesitan oxigenar a los hospitales públicos departamentales frente a la población migrante, los hospitales departamentales, municipales y distritales. Pero no se limite a contarle al pueblo colombiano que están pagando, que están al día con el corriente, no con las deudas pasadas que han sido o que es una deuda que han radicado prestadores de servicios de salud y hoy no están siendo honradas por el Estado colombiano. Entonces, ¿qué debe hacer el presidente? ¿Qué debe hacer el presidente ahorita, en este momento? El presidente, yo pienso que debería de quitarse el velo de solamente lo que le dicen sus personas más cercanas en materia de salud y escuchar y pedir que le validen qué es realmente cierto de las deudas anteriores que oxigenan el sistema de salud permanentemente. Otro medio me preguntaba esta mañana, ¿por qué antes no se veía esto? Porque los ministros de turno y los viceministros de turno
todo el tiempo estaban buscando de dónde oxigenaban el sistema de salud colombiano de deudas del pasado que tienen que honrarse porque fueron servicios prestados. Lo que tenían que negar, lo negaron, pero las auditorías se hacían. Hoy no se están haciendo ese tipo de auditorías. La ADRES no permitió, junto con el ministro de Hacienda, junto con el ministro de Salud, que se ampliaran los plazos para seguir haciendo estas auditorías que vencen el 31 de diciembre. Y bueno, esa plata va a quedar en el limbo, esa prestación con la que se salvó vidas y donde también deben haber algunas facturación que no está acorde a la realidad. Esa facturación va a quedar en el limbo y menos va a llegar esa plata al sistema. Yo estoy de acuerdo con algunos puntos de la reforma, María Camila, y no se lo puedo negar. Yo estoy de acuerdo con algunos puntos de la reforma que deben mejorar, pero no estoy de acuerdo con que acaben el sistema de salud colombiano. Yo le agradezco, senadora Norma Hurtado del Partido de la U. Muchísimas gracias por haber estado acá. Bueno, María Camila, ojalá podamos entre todos hacer entender al gobierno, al presidente Gustavo Petro, que hay que escuchar y hay que actuar para poder salvar la vida de miles de colombianos. Sí, y el tema es, muchísimas gracias, senadora, y gracias a todas las personas que estuvieron hasta el final de este video. Muchas personas culpan al gobierno nacional de esta crisis, otras culpan a la misma EPS, otras a los anteriores gobiernos de turno, otros al sistema de financiamiento de la ADRES. Lo cierto es que al final hay una cantidad de pacientes, cientos y miles, que están sufriendo y que van a empezar a sufrir aún más por la escasez de medicamentos a partir del 16 de noviembre. Esto es muy grave. Así que esperamos incluso tener acá a alguna entidad del gobierno nacional, ya sea el ministro o el viceministro de salud, para que nos expliquen y nos cuenten qué van a hacer con esta crisis de medicamentos. Muchísimas gracias por haber estado acá, gracias a la gente que ha depositado su confianza en este canal, ya somos más de 50,000 personas. Déjenme sus comentarios, qué creen sobre esto y yo los leo y les trato de responder a todos. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad.